La verdadera causa del terremoto de Turquía y Siria, y dónde sucederá el siguiente gran terremoto. El mortal y masivo terremoto que sacudió Turquía y Siria originó la mayor tragedia en lo que va del año. Los expertos aseguran que es uno de los más poderosos que ha azotado la región en décadas. Y es que hasta el momento de la edición de este video, el sismo, que tuvo una magnitud de 7.8, ya ha cobrado la vida de más de 20.000 personas, cifra que se espera siga creciendo a medida que avancen las labores de búsqueda y rescate. La situación es compleja, sobre todo en Turquía, donde las temperaturas están cayendo debajo del punto de congelación en las noches, amenazando aún más a los que siguen sepultados debajo de toneladas de escombros. Aunque afortunados por continuar con vida, los miles de personas que quedaron sin hogares ahora se enfrentan a una realidad extremadamente dura al no tener dónde vivir y a la pérdida de familiares y amigos. En Siria, las cosas son todavía más complicadas. El país lleva más de una década sumergido en intensas y destructivas guerras civiles que desataron una crisis humanitaria, lo que lo dejaba en la peor posición para afrontar el desastre y socorrer a los heridos. Pero no es todo. Al estar Siria dividida en zonas controladas por bandos enemigos, se obstaculiza la llegada de ayuda interna o externa. Son días muy oscuros para los sirios. El poderoso temblor originado en la provincia de Gaziantep, Turquía, solo fue el inicio de una serie de réplicas fuertes. Hubo una réplica apenas 7 horas y media después. Los temblores se sintieron en lugares tan alejados como el Líbano y Chipre. Estos terremotos tan destructivos han generado muchas preguntas y preocupaciones, avivando los temores sobre las fallas geológicas en distintas partes del mundo que están listas para desatar megaterremotos aún más destructivos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El 10 de febrero ya se hablaba de más de 20.000 muertos entre Turquía y Siria, más docenas de miles de heridos, cifras que habrían aumentado para cuando este video ya esté publicado. Mientras realizamos este material audiovisual, miles de rescatistas trabajan arduamente a lo largo de cientos de millas de destrucción para tratar de rescatar a los que siguen con vida. Luchan contra el tiempo, el helado clima y el riesgo de más réplicas que puedan convertirlos en parte de las estadísticas. La situación es bastante compleja en ambos países, al recordar que mientras en Turquía el clima gélido juega en contra de los débiles sobrevivientes, en Siria la guerra civil imita los esfuerzos de rescate. La lucha de los rescatistas por salvar la mayor cantidad de víctimas posibles en Turquía. El martes 7 y miércoles 8 de febrero de 2023 fueron días caóticos para los equipos de rescate, que no han parado de excavar entre los escombros para encontrar y rescatar a los sobrevivientes del más letal y poderoso terremoto que haya azotado a Turquía y Siria en décadas. Afortunadamente, en Turquía se han logrado rescatar a más de 10.000 víctimas, algo que ha sido servido de gran motivación para los rescatistas. Se lograron rescatar a familias enteras y en un edificio de apartamentos en donde aparentemente todos perecieron. Un bebé fue encontrado intacto llorando entre los escombros, aunque sufrió mucho por el frío. Sin embargo, la lucha contra el tiempo es frustrante porque el clima no perdona. Las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación y pueden ser mortales para quienes inmóviles todavía siguen enterrados debajo de los escombros. Aunque también ha sido duro para los sobrevivientes que, al escapar y quedar prácticamente sin nada, apenas llevan algo de ropa encima. Muchos no tienen ni siquiera zapatos para protegerse del frío congelante. Los rescatistas han tenido que paliar nieve acumulada sobre los escombros para continuar su labor. Fuat Oktay, el vicepresidente de Turquía, dijo sobre la situación: "Tenemos que luchar contra el clima y el terreno al mismo tiempo". Calificó al megaterremoto como el desastre del siglo. Las palabras de Oktay están impregnadas de verdad, y es que los rescatistas abarcaron cientos de millas en 10 provincias del país, desde Gaziantep hasta aldeas y pueblos rurales, en donde las calles y autopistas fueron destruidas por el terremoto y quedaron inhabilitadas. Entre la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias y la Marina turca enviaron apoyo, barcos con generadores, alimentos, mantas, más de 16.000 trabajadores y maquinaria pesada, como grúas para levantar escombros. La respuesta en Turquía fue y sigue siendo muy buena y eficiente a pesar de los inconvenientes climáticos,
pero no se puede decir lo mismo en el caso de Siria. Los rescatistas en Siria no la tienen fácil. Una guerra civil con más de 10 años devastando ya había creado una grave crisis humanitaria en Siria y dividió el territorio en zonas controladas por la oposición y el gobierno. Esto representa la mayor dificultad de los equipos de rescate que quieren acceder a los lugares de los derrumbes para intentar rescatar a las víctimas y dar ayuda médica a los heridos. En la ciudad de Idlib, un médico llamado Nehad Abdul-Mahid dijo sobre su experiencia en los últimos días: "La gente lleva cuerpos en sus autos personales. Hemos llorado por los niños que vivieron esta guerra y ahora están muertos sin razón. Creí que tal vez lo había visto todo, pero estos son los días más trágicos que he visto en toda mi vida". El presidente sirio, Bashar al-Assad, controla la entrega de ayuda y la hace fluir desde la capital, Damasco, hacia los territorios controlados por el gobierno. Hacia las áreas bajo control de la oposición envía poca o ninguna ayuda, argumentando que no apoyará a los rebeldes. Pero ¿qué hay de los civiles? La poca ayuda que llega desde Turquía hacia las zonas del norte de Siria es el único salvavidas para muchos sirios. Sin embargo, por el nivel de destrucción y desamparo de miles de sus ciudadanos y la ayuda necesaria para rescatar a los sobrevivientes, el ministro de Relaciones Exteriores, Faisal Mekad, aseguró que el gobierno estaba preparado para dejar que entrase ayuda para las víctimas de todas las regiones, aunque hizo hincapié en que esta no podría llegar a los grupos opositores armados. Así estuvo la catastrófica situación del día 9 de febrero en los dos países más afectados por el terremoto de magnitud 7.8, lo que nos hace preguntarnos: ¿son comunes los terremotos en la región? En Turquía y Siria los terremotos son comunes. Turquía y Siria están ubicadas en una zona propensa a los terremotos en la que 3 placas tectónicas se deslizan y aprietan entre sí: la arábica, la africana y la anatolia. La placa tectónica en la que se encuentra la península arábiga se mueve hacia el norte en dirección a la placa euroasiática, desplazando a Turquía completamente hacia el oeste. El experto en sismología de la Universidad de Columbia, Michael Steckler, dice al respecto: Arabia se ha estado moviendo lentamente hacia el norte y ha estado chocando con Turquía, y Turquía se está apartando del camino hacia el oeste. Esos movimientos tectónicos han sido los responsables de los sismos en los últimos miles de años en la zona, que le han quitado la vida a decenas de miles de personas. Los registros van desde el año 1138 después de Cristo, con un gran terremoto que arrasó por completo con Alepo, una ciudad siria, hasta 1970, con un movimiento de 7.1 que arrasó en el oeste, acabando con más de 8.000 edificios y matando a más de 1.000 personas. Más recientemente, en 1999, un terremoto con una magnitud de 7.4 destrozó el noroeste de Turquía y a la ciudad de Izmit, lo que provocó más de 17.000 muertes y el desplazamiento de alrededor de unas 250.000 personas. Casi todos los terremotos de mayor magnitud se produjeron en la falla de Anatolia del norte. Sin embargo, en la falla de Anatolia oriental se había estado acumulando mucho estrés a lo largo del siglo pasado, una falla que también produjo terremotos poderosos en el pasado. Los expertos turcos ya habían advertido que esto podría producir un terremoto de 7.4 o más, pero pocos le prestaron atención por el prolongado tiempo en que no se generan sismos poderosos. Es un área bastante concurrida y complicada con múltiples sistemas de fallas, dijo Michael Steckler. El tipo de fallas en la región es transcurrente, es decir, son 2 placas tectónicas deslizándose horizontalmente y que rozan sus fronteras, lo que las hace acumular tensiones entre ellas, tensiones que son del mismo tipo que la falla de San Andrés en California. El tamaño de la falla y la tensión que se acumularon fueron cruciales para que se liberase tanta energía, ya que la sacudida afectó estructuralmente a 10 provincias en Turquía. ¿Cómo fue que causó el peor terremoto en más de 80 años en la región? El primer terremoto de 7.8 se sintió a las 4:17 de la madrugada en hora local, en Gaziantep, una provincia turca. Docenas de réplicas vendrían después para continuar sacudiendo tanto a Turquía como a Siria. Tan solo 11 minutos después del primer terremoto, apareció la primera réplica de 6.7. Pero la peor llegaría horas después. A la 1 de la tarde, un poderoso sismo de 7.5 terminaría multiplicando la devastación. Este mismo fue producido en una falla secundaria y probablemente fue provocado por el primer terremoto. La causa se originó en el desplazamiento de la placa arábica, que se mueve a una velocidad de 11 milímetros por año, y mientras lo hace, empuja a la placa Anatolia, donde está Turquía, y ello fue acumulando estrés como consecuencia de la fricción. Las 2 fallas más importantes en Turquía, la Anatolia del norte,
con 930 millas, y la Anatolia Oriental, de 300 millas, estuvieron bajo mucha presión y por eso terminó cediendo la placa Anatolia Oriental, que era lo que no había liberado estrés en más tiempo. La razón que haya provocado un terremoto tan mortal fue la suma de varios factores. Primero, la poderosa magnitud. Segundo, la proximidad de la falla a las zonas residenciales. Y tercero, que el punto de origen fue relativamente cercano a la superficie, solo a unas 11 millas. Lo último significa que el viaje de las ondas sísmicas fue corto antes de impactar a las estructuras y personas de la superficie, lo que le dio mucha más intensidad al terremoto. Demasiadas estructuras completamente destrozadas y otras inevitables hacen que surjan preguntas. Mejores códigos de construcción habrían hecho la diferencia. En un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos sobre el evento, se expresa: la población de esta región reside en estructuras que son extremadamente vulnerables a los movimientos sísmicos, aunque existen algunas estructuras resistentes. En el informe se destacó que las estructuras que utilizaban mampostería de ladrillo sin refuerzo y marcos de baja altura de hormigón corrían los mayores riesgos porque son materiales extremadamente rígidos e incapaces de balancearse con las sacudidas, lo que los condena a fracturarse, romperse y provocar colapsos estructurales. Si bien es cierto que mejores códigos de construcción habrían podido ser bastante útiles, quizás la diferencia no habría sido demasiado significativa, y hay 5 razones para pensar así. 5 razones por las que el terremoto de Turquía y Siria fue tan devastador. Número 1. La magnitud. El primer terremoto que desencadenó varias réplicas tuvo una magnitud de 7.8 grados, lo que es considerado como uno bastante fuerte. Hay que recordar que la escala de Richter es logarítmica, lo que significa que cada número entero equivale a un aumento de 10 veces la fuerza. Un terremoto de magnitud 7 es 10 veces más poderoso que uno de 6. Solo imaginen cómo debió sentirse el megaterremoto de Valdivia en Chile en 1960, un movimiento telúrico que alcanzó la desproporcional magnitud de 9.5 grados. Número 2. El grado. Los terremotos producen efectos en la superficie de la Tierra, y es lo que se conoce como intensidad, la cual se mide en la escala sismológica de Mercalli, que va en números romanos desde la 1 a la 12. Esta toma en cuenta cuánto movimiento de suelo causó, la aceleración del movimiento, cuánto daño produjo en infraestructuras y su nivel de destrucción para determinar la intensidad. El terremoto inicial en Turquía tuvo una intensidad de 9, que se describe como muy destructivo. Número 3. Réplicas demasiado poderosas. Generalmente las réplicas de un terremoto son de menor intensidad y con una diferencia significativa, pero esta vez no fue el caso con la tercera réplica, que hubo horas después, y que alcanzó la magnitud de 7.5 grados. La razón de la tal alta magnitud pudiera deberse a que ocurrió en una falla diferente, pero cercana a la que produjo el terremoto inicial. Número 4. La profundidad del terremoto. El terremoto se produjo a solo 11 millas de profundidad de la superficie, demasiado cerca, según los expertos, por lo que las vibraciones llegaron a la superficie sin perder mucha energía, provocando que la agitación fuera extremadamente devastadora para la mayoría de edificios, sin preparación estructural para soportar algo semejante. Número 5. Las características de la falla. El largo de la falla donde se produjo fue de más de 150 kilómetros, y el espesor de 25 kilómetros fueron 2 de los principales factores de devastación. Cristian Farías, geofísico chileno, lo explica así para la BBC. Uno tiende a pensar que mientras más larga sea la falla, más ancho también va a ser el radio afectado, pero en este caso tuvimos una muy larga y muy delgada, lo que significa que de verdad toda la energía se concentró en las partes superficiales, y eso siempre es muy complicado para cualquier construcción. Es una falla bastante peligrosa. ¿Qué sabemos de la placa Anatolia? La placa Anatolia se formó hace 23 millones de años, y el terremoto producido se debió a una liberación de tensión más en el proceso interminable de reorganización de las placas tectónicas que la aprisionan, la arábiga y la africana. Las fallas en la placa recorren todo el país turco y cubren más de 1000 millas entre las dos más importantes, motivo por el cual el impacto del terremoto fue devastador en un área tan extensa como 10 provincias, arrasando con miles de estructuras y vidas. El video de los megaterremotos ha vuelto a despertar en muchas partes del mundo por la placa Anatolia y sus fallas, lo que ha incrementado la preocupación por una de las fallas más conocidas, la de San Andrés. Los californianos temen que el periodo de tranquilidad no dure mucho y la falla de San Andrés despierte. El devastador terremoto de Turquía ha sido una advertencia más
de los enormes riesgos que enfrenta California con la falla de San Andrés. Si bien en un número importante de ciudades se han modernizado y demolido estructuras antiguas e incapaces de soportar terremotos fuertes, eso fue entre las décadas de 1980 y 90, hace ya demasiado tiempo, y no cuentan con los códigos de construcción más actuales y sismos resistentes como para soportar un terremoto de la magnitud e intensidad del de Turquía. Sobre la falla de San Andrés, la geofísica Kate Scharer, del Servicio Geológico de Estados Unidos, dijo: "Hemos tenido terremotos de 7.8 en nuestro pasado histórico. Hemos tenido una gran carrera sin ellos, pero es importante estar preparado para estas posibilidades en el futuro". Uno de estos terremotos fue el de 1906, que algunos aseguran que fue de magnitud 8.0, aunque oficialmente lo catalogaron de 7.8. Este destruyó gran parte de San Francisco y provocó incendios devastadores. Lucy Jones, sismóloga del Caltech, manifestó con preocupación lo siguiente sobre un próximo terremoto en la falla de San Andrés: "Habrá varios 7.8 en nuestros registros futuros. Absolutamente. Tenemos las fallas. Lo hemos visto en el pasado. Volverá a suceder. El momento de ellos, por lo que podemos decir, es aleatorio, y no hay forma de decir cuándo sucederá. En comparación con el promedio a largo plazo, hemos estado tranquilos por un tiempo". Tras ver los resultados del terremoto en Turquía, numerosos ingenieros estructurales han expresado preocupación por la inminente posibilidad de un gran terremoto en California. Creen que la escala de destrucción podría ser similar o peor. Hay muchos edificios de hormigón quebradizo que se derrumbarían con un terremoto incluso de menor magnitud. Estos son generalmente edificios muy antiguos construidos antes de las últimas actualizaciones en los códigos de construcción. Lo cierto es que no solo hay preocupación en California, en otras partes del mundo sucede lo mismo. Y es que algunas de las regiones donde hay mayores probabilidades de un próximo gran terremoto están en el alcance del Anillo de Fuego, un área de aproximadamente 40.000 kilómetros que bordea la placa del Pacífico, es decir, a países como Chile, Japón, Nueva Zelanda, la costa oeste de Estados Unidos y México. El riesgo es alto y la pregunta no es si sucederá otro gran terremoto. La cuestión es cuándo, qué tan poderoso será y cuánta destrucción producirá. El poderoso terremoto que se originó en la falla de Anatolia ha sido una de las catástrofes naturales más destructivas en los últimos años, recordándonos nuevamente que nunca se está demasiado preparado para un evento similar y que, aunque se puede estimar cuándo podría ocurrir un terremoto, es imposible predecirlos con una exactitud útil que permita salvar vidas. Los países en las zonas más vulnerables necesitan mejorar sus códigos de construcción y las medidas de alerta de terremotos, o de lo contrario, los saldos de víctimas continuarán siendo enormes y desalentadores. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale a me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la verdadera causa del terremoto de Turquía y Siria y dónde sucederá el siguiente gran terremoto. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.